Bienvenidos y bienvenidas, queridos amigos de Internet, público latinoamericano. Un saludo a la Universidad Nacional Autónoma de México, un saludo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hoy nos encontramos con el doctor Carlos Antonio Volkmer. Bienvenido, doctor. En primera instancia, sabemos que usted es profesor investigador de la Universidad de Santa Catarina en Brasil y que hizo un viaje académico para hablar de diversas temáticas. Una de ellas es el pluralismo jurídico, donde queremos platicar con usted el día de hoy. Pero en primera instancia, díganos, ¿qué debemos de entender por pluralismo jurídico? Sabemos que hay diversas percepciones, pero quisiéramos que nos presentara su percepción de este tema. Bueno, primeramente me gustaría de agradecer mucho esta invitación y por poder hablar a los investigadores, alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM y aprovechando esta oportunidad de estar nuevamente aquí en México, que siempre para mí es una alegría muy grande, ¿no? Ya estuve otras veces en la UNAM, pero hoy estoy aquí para rápidamente y quiero agradecer mucho y cumprimentar a todos, ¿no? Con relación a la pregunta, creo que es una temática extremadamente relevante, ¿no? Pluralismo jurídico, que gana proyección cada vez más en América Latina, no solamente por las tradiciones de estudios antropológicos aquí en México y algunos otros países de América Latina, mas también en función hoy de la temática del nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? El caso boliviano, que vem permitindo uma retomada, um resgate deste tema do pluralismo jurídico, né? Bueno, penso que há muitas interpretações, muitos significados do pluralismo jurídico, né? E aqui em México mesmo temos uma escola de antropologia que tem destacado essa temática com muita precisão, como bien también el doctor Oscar Correas, una referencia en toda América Latina, ¿no? Bueno, yo podría decir que el pluralismo, arriba de todo, es una posibilidad de tener en cuenta alternativa al monismo centralizador clásico del Estado y también al individualismo atomístico fragmentário, não? Então, o pluralismo emerge como uma possibilidade entre posturas monistas de um intervencionismo estatal ou de uma tradição estatista, de um lado, e por outro, de um individualismo fragmentário, atomístico, não? Assim sendo, há diversos conceitos, né, trabalhados acerca do pluralismo. Podemos dizer de uma forma assim mais simples, de que pode ser interpretado como múltiples manifestações normativas ou práticas jurídicas que existem em uma dada sociedade, em determinado espaço geopolítico, que podem estar em conflito ou não, que podem estar em uma interação ou complementação e que podem ser aceptos ou não por el poder político institucionalizado, por el Estado. O Estado pode reconhecer ou não. E essas práticas têm como fundamento a realização das necessidades humanas, quer sejam necessidades materiais, culturais, econômicas, políticas, existenciais, né? Então, se poderia mais ou menos trabalhar nessa perspectiva de la multiplicidade em um mesmo espaço geopolítico de normatividades, diferentes sistemas, né, legales. Ahora bien, usted menciona en algunos de sus trabajos que si nosotros entendemos al derecho como un solo sistema, pues es un solo sistema de fuentes, o sea, de dónde se originan las normas jurídicas. En el caso del pluralismo jurídico, ¿cómo entender las fuentes del derecho? O sea, el lugar de donde emana más derecho, o se puede modificar. Perfecto.
Muy bien. Realmente, esta es también una de las cuestiones centrales en el estudio del pluralismo jurídico, ¿no? La cuestión de sus fuentes y de su propia legitimidad, o legitimidad de estas fuentes, ¿no? En la tradición del derecho moderno occidental, es evidente que la fuente central es el poder político institucionalizado, es el Estado, propio de la racionalidad jurídica occidental, que tiene como principios la sistematicidad, la generalidad y la estabilidad. Entonces, dentro de esos principios de la racionalidad occidental moderna, el Estado tiene un papel central, que se confunde o se identifica el derecho, su producción y su aplicación con el poder político, con el poder mayor, con el Estado. Ahí el principio llamado de la estatalidad. Só hay un derecho, que es el derecho del Estado. Fuera del Estado o de sus codificaciones no hay otro derecho, Así también como dentro de esa estatalidad se tiene la concepción de una unicidad, de una centralización y una racionalidad y la propia positividad del derecho. Bueno, en el ámbito del pluralismo, la tradición del pluralismo jurídico, la fuente del derecho emana de diferentes grupos sociales, de diferentes comunidades. Es una diversidad de fuentes. No se reduce como en el derecho monista o con una concepción monista clásica estatal, de todo está vinculado al poder único, al poder político. El pluralismo hace la defensa de que hay múltiples fuentes en la sociedad, en diferentes sectores, grupos sociales, comunidades, y esto proporciona una otra forma de legitimidad a partir de esas fuentes, porque la legitimidad del derecho estatal está en el Estado, pero la legitimidad del pluralismo, pela sua diversidad de fuentes, vamos a encontrar en colectividades, grupos, comunas, comunidades, el poder autonómico, en representaciones o mesmo jefes comunitarios. Entonces, la legitimidad es distinta de la tradición monista, estatista, y la legitimidad de la fuente del pluralismo jurídico. Ahora bien, actualmente a nivel mundial vivimos un proceso que se denomina globalización o para algunos teóricos intelectuales mundialización. ¿Cuál sería la relación de este fenómeno, el cual tiende a unificar a las naciones en ciertos parámetros, derechos humanos, derecho, política y otros temas, con el pluralismo jurídico? Aquí yo siento que hay una especie de choque, ¿no? La tendencia mundial con lo que se está proponiendo de este lado. Perfecto. Muy bien. Creo que esta preocupación y también la discusión sobre esa temática es extremadamente oportuna, de grande relevancia, frente a una mundialización del capital, de la globalización mundial. Sí, aparentemente parecen procesos así antagónicos, conflictivos, de una tendencia a la unicidad y por otro una tendencia a pluralidad. Pero esta es parte de la contradicción de este sistema mundo, del momento que vivimos, ¿no? En verdad estamos en un mundo cada vez más plural, y la cuestión es cómo caminar en la dirección de un sincretismo o de una simbiose cultural, política, social, en que se puede concomitantemente trabajar, dialogar, pensar en un mundo que tiene una unicidad, una centralización, pero que la diversidad y las formas plurales son también cada vez más crecientes. Este es un desafío
E aí podemos pensar o pluralismo num contexto de globalização, né? Mesmo com esta mundialização da cultura, da tecnologia, da ciência, da sociedade, né? E assim podemos ter em conta que há um pluralismo próprio da globalização, né? Certo? Que é esse pluralismo do mercado mundial, né? De las grandes corporações, de las grandes burocracias, né? E alguns trabalham essa perspectiva como sendo esta nova fragmentação, não obstante a unicidade, mas que contraditoriamente há uma fragmentação, como uma espécie de neofeudalismo ou a imposição de uma nova lex mercatória, né? Ou seja, normas, reglas mundiales no âmbito econômico, financeiro, principalmente, que são criadas em las mesas de las negociações de los grandes grupos financeiros, de las multinacionales, né? E que estas reglas são impostas, né, para principalmente os países em desenvolvimento ou os países em processo de descolonização, né? E esta imposição afeta profundamente as políticas internas destes países, né? Com reformas econômicas, administrativas e incluso reformas no âmbito do poder judicial, né? Ou seja, há na necessidade, por este tipo de pluralismo, de uma integração de mercados, de uma reforma administrativa e principalmente de uma desregulamentação de direitos, de uma desregulamentação principalmente no âmbito de los direitos econômicos e sociais, né? Então, este pluralismo está aí presente neste contexto de la globalização. É um pluralismo próprio de uma política, digamos, neoliberal, né? E que concomitantemente se pode dizer que há um discurso por trás de esto, que é, a mi juízo, o chamado discurso também, um discurso eurocêntrico, o discurso da pós-modernidade, né? E que o relativismo, o nihilismo, a fragmentação são inerentes a esta realidade mundial que é pluralista, pero de um pluralismo peligroso, é um pluralismo conservador, né? E por outro, e aí a reação de pueblos em processo de descolonização de la periferia, de la América Latina, é lutar por um outro tipo de pluralismo dentro dessa globalização, que é um pluralismo contra-hegemônico, né? E aí recordamos um pouco o professor português Boaventura de Sousa Santos, né? Ou seja, um pluralismo que parte de abaixo e não de arriba, né? O pluralismo da globalização é um pluralismo de arriba para abaixo. E agora estamos tratando de lutar para, digamos assim, a defesa de um pluralismo construído desde abaixo, de um pluralismo contra-hegemônico, de um pluralismo transformador, emancipador. E penso que aí vai ter espaço de construção em nossos países, um espaço muito rico na América Latina, né? Esta forma de ver o pluralismo que é produto de los processos políticos, sociais, que expressa os movimentos, né? Diferentes tipos de movimentos sociais, movimentos multiétnicos, né? Como a América Latina é um cenário, né, próprio disto, como próprio de los pueblos originários, das populações indígenas, de los afrodescendentes, de los imigrantes. A questão de los imigrantes é muito forte, muito séria, cada vez mais na América Latina. O problema de los campesinos, a necessidade de reformas políticas, né, de uma autêntica reforma agrária. Então, o problema campesino, agrário, é muito forte, que genera violência constante, mortes na América Latina. Então, há espaço para se pensar um pluralismo, não de la globalização conservador, pero
de um pluralismo autenticamente periférico, transformador, contra-hegemônico. E aí sim, creio que se pode perfeitamente compatibilizar com toda uma discussão hoje no mundo da globalização. Concomitantemente, é claro que esta globalização há que ser uma globalização que temos que lutar por uma globalização contra-hegemônica, né? Boaventura de Sousa Santos nos habla e ha escrito coisas muito interessantes, né? Concomitante a este pluralismo jurídico transformador, de como globalizarmos neste mundo em constante cambio e transformações, globalizar, né, a questão de la solidariedade, né, a questão de la interculturalidade, né, e são questões fundamentales, né? Não pensar a globalização solamente como algo próprio da economia capitalista, de um sistema mundo desenfreado, né, explotador, né, de exclusão social. Não solamente, pero como pensar, esse é um desafio, no mundo da pluralidade, uma globalização contra-hegemônica. E a partir daí, ter em conta que a solidariedade, a interculturalidade, né, e a própria luta por maior igualdade e os direitos humanos tem um sentido neste mundo da globalização e um mundo cada vez mais plural. Ahora bien, doctor, ya para terminar esta conversación, en su conferencia que dio el día de hoy en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, abordó un aspecto sobre las teorías de la justicia y que en su mayoría eran de corte europeo o eurocéntricas. Y mi pregunta es, ¿podemos hablar que en América Latina se han elaborado alguna teoría de la justicia que hable de América para América? Bueno, creo que este también es algo que tenemos que pensar, ¿no? En un mundo no solo de la globalización, mas un mundo marcado profundamente por un etnocentrismo, por formas de patriarcalismo y colonialismo, de cómo romper, ¿no?, y buscar alternativas propias, ¿no? Hoy es una tradición muy fuerte en los estudios de derecho, de teoría del derecho y filosofía del derecho en América Latina, la imposición de teorías eurocéntricas, ¿no? Y una de esas teorías que está dominando nuestros cursos jurídicos es sin duda la teoría de la justicia de John Rawls, ¿no? Y otros temas que están propios esta retomada, digamos, neoliberal o neocontractualista, ¿no?, de la modernidad, ¿no?, de otros conceptos que en verdad siempre utilizan de análisis y de fuentes eminentemente de la tradición europea o anglo-norteamericana. Tenemos que caminar en la dirección de buscar alternativas y pensar una justicia, un concepto de justicia que sea nuestro, propio, latinoamericano. Y este es un desafío. Y este desafío se implementa a partir de una opción también pedagógica, liberadora, ¿no?, de una crítica interdisciplinar y que tenga en cuenta, ¿no?, las nuestras diferencias, las nuestras también identidades propias de América Latina, ¿no? Creo que dos factores son importantes a considerar en un pensamiento, en la construcción de una teoría de la justicia a partir de América Latina, ¿no? Primero, tener en cuenta nuestra tradición histórica de pueblos explotados, marginalizados, de todo un proceso que viene desde la conquista, después de la colonización y también del periodo post-independencia, ¿no? Toda una trayectoria, ¿no?, de un pueblo latinoamericano marginalizado, explotado, sofrido,
las grandes injusticias, con las dominaciones presentes en esta historia, de las oligarquías, de los terratenientes, de las élites, muchas veces esas élites criollas, que nem sempre servicio a los intereses de nuestra sociedad latinoamericana. Entonces, creo que ese sería el primer factor, tener en cuenta la nuestra materialidad, la dimensión económica, histórica, material de nuestras prácticas de vivencia, de exclusión, de subalternidad. Entonces, la materialidad concreta, nuestra sociedad. Segundo, tener en cuenta ahora las fuentes de las ideas, del saber, de nuestra cultura, y ahí se podría recorrer un escenario de tradición también de lucha, de resistencia, que viene desde la teología de la liberación con Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff y otros teólogos latinoamericanos en defensa de una teología de los pobres, que va a contrariar los intereses de la iglesia oficial romana, y que los episcopados latinoamericanos refletieron mucho esa angustia, esa inquietación por los pobres, como Medellín y Puebla. A partir de la teología de la liberación también la filosofía, una filosofía auténtica, liberadora, y ahí tenemos como Enrique Dussel, un exponente de esta corriente, y otros, aquí mismo en México, el trabajo importante de un Leopoldo Sea, en pensar un hombre latinoamericano. Entonces, la filosofía, la sociología, que una sociología comprometida con los cambios, que parte también de una sociedad marginalizada, como fue las inquietudes sociológicas del sociólogo colombiano, entre tantos, de Orlando Fassborda. Una pedagogía que nos lleve a una conciencia política, una conciencia liberadora, educación como práctica de la libertad. Y tenemos el brasileño Paulo Freire, o ideario político latinoamericano, no solo bolivariano, retomando algunos aspectos, pero de forma crítica, o ideario bolivariano de una integración de América Latina, pero principalmente de una filosofía política más transformadora, que podemos encontrar elementos en José Martí, o entonces en Mariátegui, quizás el primero grande marxista latinoamericano, con su proyecto de un socialismo indígena, que va a servir de elementos para se pensar una alternativa al socialismo latinoamericano. La economía, la teoría económica crítica latinoamericana, con la escuela de los dependistas, la teoría de la dependencia, que posibilitó algunos de los más importantes teóricos sobre esa cuestión de la periferia y de la dominación central. Y por ahí se podía ver en otros campos científicos de las ciencias humanas, sin olvidar un cine auténticamente latinoamericano, un teatro activista, popular, latinoamericano, la música de contestación. Y ahí recuerdo, por ejemplo, la música de los años 70 con Violeta Parra, Gracias a la Vida, o mesmo Vítor Jara y Mercedes Sosa, y tantos otros autores cubanos, autores latinoamericanos en general, con la música típica activista latinoamericana. Entonces, creo que hay elementos ahí, las fuentes, para rompermos con esta hegemonía en el mundo académico, en las facultades de Derecho, con tantas tesis colonialistas eurocéntricas, y buscarmos conceptos jurídicos a partir de una construcción nuestra, periférica latinoamericana, y de repensar este concepto de justicia, ¿cierto? De una justicia vinculada a nuestra realidad y a nuestra historia latinoamericana. Creo que esto es posible. Tenemos que acreditar y luchar por esto, ¿cierto?
por un concepto de justicia que exprese la nuestra identidad latinoamericana con respecto a diversidad, a interculturalidad y a propia pluralidad, la riqueza de nuestros países, de nuestro pueblo latinoamericano, por una justicia que exprese cada vez más una vida con más dignidad. Muchas gracias. Pues doctor, muchas gracias por estas palabras, por esta conversación, y esperamos verlo más seguido en México y poder estar revisando sus trabajos y poder comentar con ustedes estas propuestas que nos ha venido dando desde hace mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas, queridos amigos de Internet, público latinoamericano. Un saludo a la Universidad Nacional Autónoma de México, un saludo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hoy nos encontramos con el doctor aquí en México y algunos otros países de América Latina, mas también en función hoy de la temática del nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? El caso boliviano, que vem permitindo uma retomada, um resgate deste tema del pluralismo jurídico, né? Bueno, penso que há muitas interpretações, muitos significados del pluralismo jurídico, né? E aqui em México mesmo temos uma escola de antropologia que tem destacado essa temática com muita precisão, como bien también el doctor Oscar Correas, una referencia en toda América Latina, ¿no? Bueno, yo podría decir que el pluralismo, arriba de todo, es una posibilidad de tener en cuenta alternativa al monismo centralizador clásico del Estado y también al individualismo atomístico fragmentário, não? Então, o pluralismo emerge como uma possibilidade entre posturas monistas, de um intervencionismo estatal ou de uma tradição estatista, de um lado, e por outro, de um individualismo, alunos da Faculdade de Derecho de la UNAM, e aproveitando essa oportunidade de estar novamente aqui em México, que sempre para mim é uma alegria muito grande, né? Já estive outras vezes em la UNAM, pero hoy estou aqui para rapidamente e quero agradecer muito e cumprimentar a todos, ¿no? Com relação à pergunta, creio que é uma temática extremamente relevante, ¿no? O pluralismo jurídico que ganha projeção cada vez mais na América Latina, no solamente por las tradiciones de estudios antropológicos. Carlos Antonio Wolkmer, bienvenido, doctor. En primera instancia, sabemos que usted es profesor investigador de la Universidad de Santa Catarina en Brasil y que hizo un viaje académico para hablar de diversas temáticas. Una de ellas es el pluralismo jurídico, donde queremos platicar con usted el día de hoy. Pero en primera instancia, díganos, ¿qué debemos de entender por pluralismo jurídico? Sabemos que hay diversas percepciones, pero quisiéramos que nos presentara su percepción de este tema. Bueno, primeramente me gustaría de agradecer mucho esta invitación y por poder hablar a los investigadores,